Un niño encuentra un caballo lleno de cicatrices y una verdad que estremece. Lo que parecía un simple encuentro en el campo se convirtió en el inicio de algo perturbador. Nadie imaginaba lo que se escondía detrás de esas marcas. Lo que siguió no solo desafió toda lógica, sino que dejó una herida abierta en la comunidad y una pregunta sin respuesta. El golpe seco de la puerta contra el marco quebró el silencio de la tarde. Doña Elvira giró bruscamente desde la cocina, con las manos aún húmedas de lavar los trastes. En el umbral, Mateo temblaba ligeramente, los ojos clavados en el suelo polvoriento, con la mochila colgando de un solo hombro. «¿Qué pasó, niño?», preguntó Elvira, apretando el delantal contra sus caderas. Mateo no respondió. Avanzó sin mirarla, sus pasos arrastrados resonando en la casa vieja. Elvira lo siguió con la mirada, su pecho apretado por una mezcla de miedo y resignación. Esa era la cuarta vez en el mes que Mateo regresaba antes de tiempo del campo, donde solía vagar por horas desde que llegó. ¿Otra vez los perros?, insistió ella, acercándose con cautela. ¿O te asustó alguien? Mateo alzó los ojos por fin. No había lágrimas, pero sí esa opacidad en la mirada que tanto se parecía a la de su madre antes de... Elvira se sacudió el pensamiento. «Nada», murmuró el niño. «Solo me cansé». Esa fue la primera mentira del día. La casa estaba impregnada con el olor de tortillas recalentadas y café de olla, pero ni eso lograba suavizar el aire espeso entre ambos. Elvira regresó a la cocina, cortó una rodaja de pan viejo y la puso frente al niño, sin decir más. «Hoy soñé con tu abuelo», dijo ella, como si hablara al aire. Estaba en la noria, bajando el cubo, pero el agua salía negra. Mateo no reaccionó. Rompía pedazos del pan, pero no comía. «¿Y sabes qué me dijo? Que el agua negra solo sube cuando uno esconde cosas en el fondo». Elvira lo miró fijo. Mateo bajó la cabeza de nuevo. «No estoy escondiendo nada», dijo, pero su voz era una grieta más que una defensa. Antes de que Elvira pudiera responder, un golpe sordo resonó detrás de la casa, un sonido como de madera cayendo contra tierra. Mateo se levantó de inmediato tan rápido que tiró la silla. Corrió hacia el patio trasero. Elvira lo siguió, el corazón golpeándole el pecho con fuerza. Lo encontró junto al cobertizo viejo, ese que casi nunca usaban. La puerta estaba entreabierta. «Mateo, ¿qué estás?» Pero él ya había entrado. Adentro, el aire olía a humedad y heno rancio. El niño se arrodilló y comenzó a mover un par de costales con desesperación. Elvira se quedó en el marco, sin atreverse a entrar. «¿Qué estás buscando?» Mateo la miró, sus ojos ahora ardiendo con una mezcla de miedo y urgencia. «Nada, solo escuché algo». «¿Aquí?» Elvira frunció el ceño. «Aquí no hay más que ratas». Mateo se quedó callado, pero sus manos temblaban. Elvira dio un paso hacia adentro y notó algo extraño. Huellas en el suelo, trazos semicirculares como de cascos. Se agachó, los tocó, aún estaban frescos. «Mateo, ¿tú trajiste algo aquí?» El silencio fue más pesado que una respuesta. La mujer lo observó fijamente, luego salió del cobertizo sin decir nada más. Entró en la casa, fue al ropero y sacó una caja de madera. Dentro, un viejo par de llaves oxidadas tintinearon entre sus dedos. Esa noche no durmió. Escuchó pasos, respiraciones, crujidos. No sabía si venían de la casa o del niño. Al amanecer, salió al patio y lo vio allí, sentado junto al cobertizo, acariciando algo que Elvira no podía ver desde donde estaba. Pero el movimiento de su mano era claro, constante, como si calmara a una criatura viva. La casa de los silencios se acababa de llenar de voces nuevas, y Elvira sabía que esta vez no podría ignorarlas. Mateo caminaba con los zapatos cubiertos de polvo, la mochila medio abierta y un palo en la mano que usaba para apartar ramas secas y espantar insectos.
El monte detrás de la hacienda era denso, irregular, con sombras que se movían incluso sin viento. A él le gustaba eso. Ese desorden natural era lo único que no lo miraba con lástima. No iba lejos, doña Elvira se lo había dejado claro. No cruces el arroyo seco, no entres a los cañaverales, le había dicho la primera semana. Y él obedecía. Bueno, casi siempre. Ese día, sin embargo, algo distinto lo empujaba. No era rebeldía ni curiosidad infantil. Era algo más profundo, como si el monte le hablara, como si sus ruidos, los grillos, los crujidos de ramas, el canto lejano de un ave, tuvieran algo que decirle y él estuviera aprendiendo a escuchar. Se detuvo en un claro donde el sol filtraba pedacitos de luz entre los árboles. Allí se sentó sobre una roca y cerró los ojos. Imaginó la voz de su papá contándole historias de vaqueros, como lo hacía en casa antes del accidente, pero la voz no llegó. Lo que llegó fue otro sonido, más real y más inmediato, un quejido bajo y quebrado como el de un animal herido. Mateo se incorporó de golpe. El sonido venía del lado del viejo alambrado, cerca del terreno que antes era del rancho La Esperanza, ahora abandonado. Caminó con cautela, sintiendo cómo su corazón empezaba a correr más rápido que sus pasos. El quejido se repitió, más débil. Al llegar al borde del monte lo vio. Al principio pensó que era un mueble viejo o un tronco podrido, pero luego notó la forma. Las patas dobladas, el lomo curvado, las costillas marcadas como surcos en la tierra. Era un caballo, solo, y respiraba con dificultad. Mateo se agachó, su mano temblando mientras la extendía hacia él. «Tranquilo, no te voy a hacer nada». El caballo alzó la cabeza apenas, como si ya no tuviera fuerzas ni para temer. Tenía cicatrices, muchas, y una oreja medio desgarrada, pero lo que más impactó a Mateo fueron los ojos. No estaban llenos de miedo, sino de cansancio, como si ya hubiera aceptado que nadie iba a ayudarlo. Mateo se quitó la mochila, sacó el pedazo de pan que no había comido al mediodía y se lo ofreció. El caballo lo olfateó con cautela, luego comió, lento, como si cada bocado doliera. «¿Quién te hizo esto?», susurró el niño, aunque sabía que no iba a recibir respuesta. En ese momento, una rama crujió detrás de él. Mateo se volteó, sobresaltado. No había nadie, pero la sensación de ser observado se le pegó a la piel. Guardó silencio unos segundos esperando. Nada. Solo los murmullos del monte otra vez. Volvió a mirar al caballo y algo dentro de él cambió. No podía dejarlo ahí, no iba a hacerlo. «Mañana vuelvo», prometió, tocándole el cuello con cuidado. «No te vas a quedar solo». Volvió a casa con el corazón agitado y la cabeza llena de planes. Esa noche, mientras fingía dormir, escuchó a Elvira en la cocina rezando en voz baja, pidiendo por respuestas que tampoco llegaban. Y sin querer, ambos, abuela y nieto, sentían que algo se había movido en su mundo. Una grieta, una señal. El monte ya no era solo monte, ahora guardaba un secreto, y Mateo estaba decidido a descubrirlo. Mateo llegó corriendo al claro al día siguiente, con el corazón latiéndole fuerte, como si el monte entero pudiera escuchar su emoción. No había dormido bien. Se había quedado pensando en el caballo, en sus ojos apagados y en esas cicatrices que hablaban sin palabras. Al llegar, lo primero que hizo fue contener la respiración. Por un segundo temió que el animal ya no estuviera ahí, pero no. Seguía en el mismo lugar, recostado, aunque ahora tenía la cabeza erguida y lo miraba de frente. Había un brillo nuevo en sus ojos, leve, pero ahí estaba. «Te dije que iba a volver», dijo Mateo con una sonrisa pequeña. Se acercó despacio, con una bolsa de zanahorias que había robado del huerto sin que Elvira se diera cuenta. El caballo no se movió, solo parpadeó lento, como si reconociera su voz.
Mateo se sentó junto a él y comenzó a observarlo de verdad, ya no con el susto de la primera vez, sino con atención. Tenía la piel manchada de barro seco y sangre vieja. Las cicatrices no eran solo rayones, eran profundas, algunas mal curadas, otras aún abiertas. Había una en particular, sobre el lomo, que formaba una línea torcida, como si alguien la hubiera hecho con rabia. Mateo sintió una punzada en el pecho, algo se revolvió dentro de él. ¿Quién te hizo esto?, preguntó de nuevo, aunque ya sabía que no iba a obtener respuesta. El caballo masticaba lento las zanahorias, con la mandíbula tensa. Cada tanto soltaba un resoplido suave, como un suspiro. Mateo notó que tenía una cuerda vieja atada al cuello, pero estaba rota. Había huido. Eso explicaba muchas cosas. «Te escapaste, ¿verdad?», murmuró. «Pero, ¿de dónde?». El monte guardaba silencio, como si también se negara a decir la verdad. Mateo estiró la mano y acarició el cuello del caballo. Sintió su piel áspera, caliente. Era como tocar una historia que nadie quiso contar. El animal se estremeció al principio, pero no se apartó. De hecho, inclinó levemente la cabeza, como si le aliviara el contacto. Ese gesto fue todo. Mateo sintió que algo se rompía adentro, o tal vez se reparaba. No estaba seguro, pero en ese momento supo que no iba a dejarlo solo. «Te voy a cuidar, aunque sea a escondidas». El viento se levantó de golpe, moviendo las ramas con fuerza. El caballo se sobresaltó y Mateo lo calmó con palabras suaves. El ruido no era normal. Algo lo hizo sonar distinto, más tenso. Mateo giró la cabeza, atento. En lo alto del cerro, entre los árboles, juraría haber visto algo moverse. Un bulto, una figura. Pero cuando parpadeó, ya no estaba. Se quedó unos segundos en silencio. Luego decidió no decir nada. Aún no. Todo esto tenía que mantenerse entre ellos dos. Esa tarde regresó a la casa con las manos sucias, la ropa llena de hojas secas y la mente dando vueltas. Elvira lo vio entrar por la puerta trasera. Lo observó mientras él fingía normalidad, lavándose las manos con rapidez. «¿Y ahora por dónde andabas?». «Jugando en los charcos», respondió sin mirarla. «No llovió, Mateo». Él se encogió de hombros, evitando sus ojos. Elvira suspiró. «Solo no me vengas con secretos, que ya tuve suficientes en esta casa». Mateo tragó saliva y se fue directo a su cuarto, sin decir una palabra más. Esa noche, bajo las cobijas, se repitió a sí mismo lo que había sentido junto a aquel caballo. No era miedo, no era lástima, era una promesa, una que ya no podía romper. Mateo se despertó antes del gallo. El cielo aún estaba oscuro, con apenas un tono azul apagado asomando por el horizonte. Se puso la camiseta sin hacer ruido, agarró una bolsa con restos de pan y un frasco con agua y salió de la casa por la puerta trasera, pisando con cuidado para no hacer crujir las tablas del piso. Elvira no dormía del todo, pero tampoco se movió. Escuchó la puerta cerrarse con suavidad y se quedó mirando el techo. «Otra vez», pensó. El corazón le latía con una incomodidad que no sabía cómo nombrar. No era desconfianza, era algo más viejo, más hondo, algo que venía arrastrando desde hacía años. Mateo cruzó el monte con pasos firmes. Sabía dónde pisar, qué ramas evitar. Ya sentía que ese camino era suyo, como si el monte mismo lo protegiera. Cuando llegó al claro, Cenizo ya estaba de pie, rascando el suelo con una pata. Sus ojos se iluminaron al ver al niño. «Buenos días, compa», susurró Mateo acercándose. El caballo soltó un resoplido suave, como respuesta. Se había incorporado con más fuerza ese día. Mateo lo observó con orgullo y alivio. Las heridas ya no sangraban, pero seguían ahí, recordándole lo frágil que aún era. Mientras le daba de comer, Mateo hablaba como si Cenizo pudiera entender cada palabra. «Mi abuela no sospecha nada, pero ya empieza a preguntar raro. Me vio raro anoche, como que no me cree. Pero no voy a decir nada, lo juro».
Cenizo masticaba tranquilo. Por primera vez desde que lo encontró, parecía relajado. De regreso en casa, el ambiente ya era otro. Elvira estaba en el patio regando las plantas con movimientos mecánicos. Cuando vio llegar a Mateo, lo miró fijo. ¿Dónde andabas tan temprano? Solo fui a caminar, respondió bajando la mirada. Caminas mucho últimamente, ¿no? Mateo asintió, intentando sonreír. Me gusta. Elvira dejó la regadera y se limpió las manos con el delantal. Se acercó despacio. Tú sabes que a veces uno no tiene que decir las cosas para que se noten, ¿verdad? Mateo tragó saliva. ¿Hice algo malo? Elvira lo miró con esa mezcla de ternura y sospecha que solo las abuelas saben hacer. No lo sé, pero algo cambió en ti desde que llegaste. Antes apenas hablabas. Ahora sales todos los días como si te llamara algo allá afuera. ¿Qué es lo que buscas, Mateo? El niño dudó, miró al suelo, luego al cielo. Quería decirle, quería confiar, pero algo lo detenía. No sabía si era miedo o simplemente que sentía que ese secreto era suyo, solo suyo y de Cenizo. Nada, solo... Me gusta el monte. Elvira lo observó por unos segundos más, luego suspiró. Está bien, pero ten cuidado. Allá afuera también hay cosas que no se ven, pero se sienten. La advertencia quedó flotando en el aire como el olor a café quemado. Esa tarde, mientras Mateo ayudaba a juntar leña, notó una figura entre los árboles. Fue un destello, apenas un movimiento, pero estaba seguro, no era un animal, era alguien que lo estaba observando. Corrió hacia el punto donde creyó ver la figura, pero no había nadie, solo huellas viejas y un lazo de cuero, roto, colgando de una rama. Lo tomó con la mano temblorosa. Lo conocía, era del cuello de Cenizo. El nudo estaba hecho con rabia, apresurado, como si alguien lo hubiera arrancado o se lo hubieran quitado a la fuerza. Y por primera vez, Mateo sintió que su secreto ya no era tan secreto. Alguien más sabía, y ese alguien tal vez no quería que el caballo siguiera vivo. Mateo tardó 2 días más en tomar la decisión. No podía seguir dejando a Cenizo en el monte. El lugar era muy abierto, vulnerable, y después de haber encontrado ese lazo roto, la idea de que alguien lo estuviera buscando ya no le parecía una fantasía. Así que una mañana, mientras Elvira se ocupaba en la cocina, Mateo empujó la vieja puerta del establo que llevaba años cerrado, lleno de polvo, telarañas y el olor agrio de lo que se olvida. Le costó un mundo abrirla, pero lo logró. El interior estaba oscuro y frío, pero era amplio, seguro, aislado. Aquí vas a estar mejor, le dijo al caballo cuando con paciencia y muchas pausas lo guió desde el monte hasta ahí, escondiéndolo entre los árboles y evitando los caminos más visibles. Cenizo entró con pasos lentos pero obedientes, como si también supiera que era su única oportunidad. Mateo preparó un rincón con heno seco y trapos que encontró en una caja vieja. No era perfecto, pero era mucho mejor que estar tirado bajo la intemperie. Desde entonces, cada mañana y cada tarde, el niño repetía la misma rutina: alimentar, limpiar, hablar. Empezó a leerle pasajes de un libro viejo de aventuras que había sido de su papá. Cenizo lo escuchaba con la cabeza inclinada y los ojos medio cerrados, como si las palabras le curaran algo más profundo que las heridas de la piel. Pero la calma duró poco. Una tarde, mientras Mateo regresaba por la parte de atrás de la casa, escuchó a 2 vecinos hablando cerca del cerco. No lo habían visto, pero sus voces eran claras. Dicen que alguien vio un caballo negro, bien golpeado, cerca del Cerro Viejo, dijo uno. ¿Tú crees que sea el mismo que se soltó del corral de don Hilario?, preguntó el otro. Ese animal desapareció de la noche a la mañana. O peor, que sea uno de esos que usaban en las peleas ilegales. ¿Te acuerdas del escándalo del año pasado? Mateo se detuvo en seco, se le secó la boca. Escuchar esa palabra
peleas le revolvió el estómago. Algo en cenizo en su mirada rota y su cuerpo lleno de marcas encajaba demasiado bien con lo que estaban diciendo. Se agachó y esperó a que los hombres se fueran. Luego corrió al establo. Cuando abrió la puerta, Cenizo lo estaba esperando, tranquilo, como si supiera que algo no estaba bien. ¿Fuiste uno de esos?, preguntó Mateo en voz baja. ¿Te obligaban a pelear? El caballo parpadeó lento, sin moverse. No había respuesta, pero en su silencio había un peso insoportable. Esa noche, Mateo no pudo cenar. Elvira lo notó de inmediato. «¿Ahora qué traes encima?», preguntó, sirviéndole caldo. «Nada, solo estoy cansado». «¿Cansado de qué? ¿No haces nada más que salir a corretear por ahí? Algo estás ocultando, Mateo. Y si no me lo dices, lo voy a descubrir yo solita». Él la miró por un segundo, quiso hablar, lo intentó, pero la imagen de Cenizo solo, herido, escondido, se le vino encima. No podía, no todavía. «No es nada, de verdad», dijo con voz apagada. Elvira lo observó un buen rato, luego asintió despacio. «Está bien, pero acuérdate que todo secreto, por más bien guardado que esté, tarde o temprano empieza a oler». Esa frase se le quedó pegada como espina todo el resto del día. Porque en el fondo, Mateo sabía que no iba a poder esconder a Cenizo para siempre, y que cuando ese secreto saliera, no todos iban a entender por qué lo hizo. El sol caía pesado sobre el polvo cuando Mateo cruzaba la calle principal del pueblo con una bolsa de avena bajo el brazo. Caminaba rápido, sin mirar a nadie, pero no logró pasar desapercibido. Muchacho!». La voz grave lo hizo detenerse en seco. Mateo giró con lentitud. Allí estaba don Ramiro, sentado en una banca frente a la tienda, con el sombrero ladeado y esa mirada que incomodaba hasta las piedras. Era uno de esos hombres que no necesitaban gritar para imponer respeto, bastaba con cómo te veía. Todos lo conocían, todos le sacaban la vuelta. «¿Y pa' dónde vas con esa bolsa, preguntó sin moverse. «No me digas que tienes gallinas escondidas por ahí». Mateo sonrió forzado. «Es para el burro de mi tía, la que vive en la otra colonia». Don Ramiro soltó una risa seca, como si no le creyera ni una palabra. «Ajá, tu tía la invisible, ¿verdad?». Mateo se quedó callado. Sintió un cosquilleo incómodo en la nuca. Quería irse, pero sabía que si lo hacía, solo levantaría más sospechas. «¿Sabes?», dijo el viejo alzando la voz un poco. «Hace unos días alguien me dijo que andaba suelto un caballo negro, flaco y medio muerto por los cerros. Y mira tú, me acordé de uno igualito que vi hace tiempo, pero no en buen lugar». Mateo tragó saliva. No necesitaba que lo dijera directo para entender a qué se refería. Dicen que ese caballo tenía una marca en el lomo, como una línea rota. Difícil de olvidar. Don Ramiro lo miró con los ojos entrecerrados. «Yo nunca olvido una cicatriz». Mateo sintió las piernas flojas. «No sé de qué habla, señor», murmuró. «Yo no he visto ningún caballo». Claro que no. Eres solo un niño. ¿Qué podrías saber tú?». Ramiro se levantó despacio, se acomodó el sombrero y dio 2 pasos hacia él. Se inclinó apenas, lo suficiente para que nadie más lo oyera. «Pero si lo llegas a ver, dile que hay quienes no olvidan y que algunos caballos, por muy lejos que corran, siempre regresan a donde empezó todo». Y sin esperar respuesta, se alejó cojeando, dejando tras de sí un silencio denso. Mateo se quedó quieto, con el corazón golpeándole las costillas. Las palabras del viejo le pesaban como piedras en los bolsillos. Esa tarde, cuando llegó al establo, Cenizo estaba inquieto. Caminaba en círculos, resoplando, como si sintiera el peligro antes que nadie. «Ya saben que estás aquí», dijo Mateo dejándose caer a su lado. «Ese hombre, don Ramiro, dijo cosas que no entendí del todo, pero te reconoció. Estoy seguro».
El caballo lo miró con esos ojos hondos, cargados de historias. Y por primera vez, Mateo sintió miedo real. No miedo por él, sino por Cenizo, por lo que le podían hacer, por lo que tal vez ya le habían hecho. «Te juro que no voy a dejar que te toquen», susurró, apretando los puños. «No esta vez». Esa noche, en la casa, Elvira volvió a lanzarle miradas largas y silenciosas mientras comían. «Te vi hablando con Ramiro», dijo, rompiendo el silencio. Mateo dejó la cuchara a medio camino. Me preguntó por una bolsa, nada más. «Ten cuidado con ese hombre. No es de fiar. Hace años ya andaba metido en cosas raras. Y las cicatrices no solo las cargan los animales». Mateo sintió un escalofrío. La advertencia de su abuela sonó demasiado parecida a la del mismo don Ramiro. Pero lo que más le dolió fue darse cuenta de que por primera vez sentía que estaba metido en algo más grande que él, y que quizá ya era demasiado tarde para echarse atrás. Elvira salió temprano al patio con el pretexto de barrer hojas, pero en realidad llevaba rato vigilando los movimientos de Mateo. Había algo que no cerraba. El niño ya no era el mismo desde hacía semanas. Se le notaba en los ojos, en la forma de morderse las uñas, en cómo salía al amanecer sin querer que nadie lo notara. Esa mañana, cuando lo vio cruzar el corral rumbo al establo viejo con una cubeta en la mano, supo que era momento de seguirlo. Esperó unos minutos, lo suficiente para que él se sintiera seguro, y luego caminó despacio hasta el portón. La madera crujió cuando lo empujó y un olor a heno húmedo y tierra la envolvió. Dio unos pasos más y lo vio. Mateo estaba de espaldas acariciando el lomo de un caballo negro, flaco, con los ojos cerrados de puro agotamiento. Elvira se quedó en seco. Sintió una punzada de rabia y algo más profundo, una sensación de déjà vu que le revolvió el estómago. «¿Qué es esto?», preguntó con la voz grave, como si el aire le pesara. Mateo volteó pálido. «Abuela, yo no te quería preocupar. Lo encontré en el monte. Estaba mal. No podía dejarlo». Elvira avanzó sin decir palabra. Se acercó al animal, que apenas la miró. El silencio era denso, incómodo. Su mano temblorosa se posó sobre el cuello de Cenizo, bajando lentamente hasta una parte del lomo donde el pelaje era más escaso. Entonces la vio. La cicatriz era larga, con una forma extraña, como una letra rota o una inicial mal hecha. No era una herida natural, era marca de humano, de soga o hierro, de lo que se hace con rabia o intención. Elvira retrocedió como si la hubieran golpeado. «No», murmuró, «no puede ser». «¿Lo reconoces?», preguntó Mateo con la voz baja. Ella no respondió. Sus ojos se llenaron de recuerdos que no quería volver a visitar. Hombres en la noche, gritos, un corral con luces improvisadas, risas ahogadas por la adrenalina, una figura escapando entre sombras. «¿Ese caballo?», Elvira tragó saliva. «Yo lo vi. Hace años. Fue cuando pasó todo aquel escándalo. Lo usaban para...». Se detuvo. No podía decirlo en voz alta, no frente a Mateo. «¿Qué le hicieron?», insistió el niño. Elvira negó con la cabeza. «Cosas que ningún animal debería sufrir, ni ningún ser humano ver». Cenizo soltó un resoplido leve, como si entendiera la conversación. Elvira lo miró y se sintió enferma, no por el animal, sino por el peso de la historia que ese cuerpo cargaba. Ella había callado, como todos. «¿Y por qué lo escondiste aquí?», preguntó al fin, con la voz ya más suave. «Porque si alguien más lo ve, se lo van a llevar, o lo van a matar. Y no es justo, abuela. Él no tiene la culpa». Elvira se quedó callada, miró al caballo, luego a su nieto. Algo en la mirada del niño la quebró. Era la misma mirada de su hija cuando se rebelaba, cuando defendía lo que amaba sin importar el costo. Suspiró hondo. «Esto no puede quedarse así, Mateo.
pero tampoco podemos soltarlo. Entonces, ¿lo podemos cuidar? Elvira cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, su decisión ya estaba tomada. Lo vamos a cuidar, pero nadie más puede saberlo. Y si este secreto se nos va de las manos, tendremos que estar listos para lo que venga. Mateo asintió. Y por primera vez, no se sintió solo. Ese día, el establo dejó de ser solo un escondite. Se convirtió en un refugio compartido. Uno que ahora guardaba no solo un caballo herido, sino una verdad que llevaba años queriendo salir a la luz. Esa noche, Elvira no pudo dormir. Se quedó sentada en la mecedora del cuarto, con una manta sobre las piernas y los ojos clavados en la ventana. Afuera, el viento movía las ramas del laurel con ese murmullo que parecía mezclar hojas y secretos. La imagen de la cicatriz en el lomo de cenizo la perseguía como un eco. No era solo una marca, era un recuerdo con forma, y eso era lo que más le dolía. Se levantó con lentitud, fue hasta la alacena y sacó una caja de lata guardada desde hacía años. Adentro, entre papeles amarillos, había una foto doblada. En ella, un grupo de hombres posaba frente a un corral improvisado. Todos reían, levantando botellas. Y ahí, en el fondo casi escondido, un caballo oscuro con la misma línea torcida en la piel. Elvira lo reconoció al instante. No había duda. Caminó hasta la cocina y puso la foto sobre la mesa. Le temblaban las manos. Se sentó, encendió la radio para disimular el silencio y cerró los ojos. Las voces del pasado comenzaron a llegar sin pedir permiso. Recordó las noches en que su marido desaparecía por horas con excusas flojas, regresando con el olor a sudor y licor pegado a la piel. Recordó los comentarios entre vecinos, las miradas esquivas, los susurros sobre peleas organizadas en terrenos baldíos. Nadie decía nada en voz alta, nadie quería líos. Era solo un animal, Elvira, le dijo una vez una vecina cuando ella intentó hablar del tema. Pero no era solo un animal, era violencia disfrazada de entretenimiento, era miedo encubierto en la costumbre. A la mañana siguiente, mientras Mateo se vestía para salir, Elvira lo detuvo en seco. «Hoy no vas al establo». «¿Por qué? ¿Pasó algo?» Ella negó con la cabeza. «Necesito ir a ver a alguien, y tú vas a venir conmigo». Subieron al camioncito viejo de la familia y tomaron la carretera rumbo a la parte alta del pueblo, donde vivía don Celso, un hombre que tiempo atrás fue caporal del rancho La Esperanza, antes de que lo cerraran. Cuando llegaron, lo encontraron sentado en su porche con una manta sobre las rodillas y los ojos medio perdidos. «Doña Elvira, qué milagro. ¿A qué debo la visita?» «Necesito hacerle unas preguntas», dijo ella sin rodeos, «sobre los caballos, sobre lo que pasó hace años». El hombre se tensó. Tardó unos segundos en responder. «A estas alturas, ¿pa' qué revuelve uno el barro? Porque el barro huele. Y hay cosas que nunca se limpiaron». Don Celso tragó saliva, bajó la vista. «¿Lo vio, verdad?», preguntó él, al negro. «¿Sigue vivo?» Elvira no respondió, pero su silencio fue más claro que un grito. «Ese caballo lo entrenaron a golpes, no pa' correr, no pa' carga, pa' pelear. Lo traían de noche, a escondidas, lo usaban como si fuera cosa, y cuando ya no servía, lo iban a enterrar vivo, Elvira». Pero se soltó. Nadie lo volvió a ver. Mateo miraba a su abuela sin entender del todo, pero sentía el peso de la historia en cada palabra. «¿Quién estaba detrás de eso?», preguntó Elvira. Don Celso levantó la mirada, pero no respondió. «Ya no soy joven», dijo al fin, «pero hay hombres que siguen aquí y que no les gusta que se hable de esas cosas». Elvira apretó los labios. Tomó de la mano a su nieto. «Pues esta vez vamos a hablar». Salieron sin decir más, y mientras el motor del camión temblaba en la bajada, Mateo la miró de reojo. «¿Estás bien?» «No»,
respondió ella sin mirar atrás. Pero ahora sé lo que tenemos que hacer, porque cuando el pasado golpea la puerta, uno decide, o lo vuelve a esconder, o lo enfrenta de una vez por todas. Mateo entró al establo silbando bajito, como lo hacía siempre para no asustar a Cenizo. Traía en la mano una cubeta con agua fresca y un puñado de avena en el bolsillo. Pero esa tarde, algo en el aire se sentía distinto. El lugar estaba más oscuro de lo normal, aunque el sol seguía alto afuera. Cenizo no estaba en su rincón habitual. ¿Cenizo?, llamó con tono suave. El ruido de un golpe seco lo hizo girar. El caballo estaba en la esquina más lejana, encajonado entre dos paredes, respirando agitado. Había volcado el cubo con agua que Mateo le había dejado la mañana anterior y su cuerpo entero temblaba. «Oye, tranquilo, soy yo», dijo Mateo, acercándose despacio. Pero Cenizo no lo veía, o no lo reconocía. Tenía la mirada clavada en la nada, las orejas erguidas, como si escuchara algo que Mateo no podía oír. Fue entonces cuando el niño lo notó. Un sonido lejano, apenas audible, golpes secos, algo metálico, como el sonido de cadenas al arrastrarse. Y entonces Cenizo relinchó con fuerza, no un relincho normal, era un chillido áspero, lleno de miedo. Retrocedió torpemente y golpeó la pared con la grupa. Se lastimó, pero no se detuvo. Movía la cabeza de un lado a otro, buscando salida, atrapado en un recuerdo. «Cenizo, tranquilo, soy yo». Mateo corrió hacia él, pero el caballo giró bruscamente. Por un momento pensó que lo iba a patear. Se quedó quieto, con las manos arriba. «Shh, ya pasó, ya pasó». Los golpes se detuvieron. El sonido se apagó. Y poco a poco, Cenizo comenzó a calmarse. Bajó la cabeza, respirando como si acabara de correr kilómetros. Mateo se acercó lento y cuando lo tocó, sintió el sudor pegajoso en su piel, las pulsaciones aceleradas bajo el cuello. «¿Qué fue eso?», murmuró. Pero no necesitaba una respuesta. Lo había visto en sus ojos. Eso no era miedo de ahora, era miedo viejo, miedo que no se olvida aunque pasen los años. Mateo se sentó en el suelo, aún temblando, mientras el caballo lo olía despacio, como pidiendo disculpas. «¿Te hacían eso?», preguntó sin aliento. «¿Te amarraban con cadenas? ¿Te golpeaban con algo de metal?». Elvira apareció minutos después, alertada por el ruido. Lo encontró sentado en el heno con los ojos rojos. «¿Qué pasó?», se alteró, respondió Mateo. «Por un ruido, como de cadenas». Elvira lo miró largo. Luego bajó la vista al caballo, que ahora dormía de pie, agotado. «No son solo cicatrices», dijo ella con voz queda. «Este animal carga con cosas que nadie ve». Se acercó, tocó la cicatriz en forma de línea rota y cerró los ojos por un momento. «Esto no es solo historia, Mateo. Es trauma, y no se borra. A veces se duerme, pero siempre está esperando despertar. ¿Y si vuelve a pasar?». Elvira suspiró. «Entonces lo enfrentaremos juntos, como se enfrentan las cosas que duelen, de frente, pero con el corazón fuerte». Esa noche, Mateo no pudo sacarse de la cabeza los gritos de Cenizo, ni la mirada perdida que le había mostrado, y entendió algo que no había querido aceptar del todo. No bastaba con esconderlo ni alimentarlo. Cenizo no necesitaba solo cuidados. Necesitaba ser liberado de lo que lo perseguía, y eso iba a ser mucho más difícil. El aire olía a fritanga, a pólvora y a azúcar quemada. La feria del pueblo se extendía por toda la plaza, con música de banda, niños corriendo entre los juegos y vendedores gritando ofertas que se perdían entre los altavoces distorsionados. Era una tradición. Cada año, durante la fiesta patronal, todos salían, incluso los que normalmente se escondían entre cerros y excusas. Elvira y Mateo llegaron cuando ya caía la tarde. El niño caminaba junto a su abuela con pasos cortos, nervioso. No quería ir, pero ella insistió.
No podemos escondernos del pueblo, le había dicho. Mientras más normales parezcamos, menos preguntas harán. Pero Mateo sentía otra cosa. Que esa normalidad era frágil, como vidrio a punto de romperse. Pasaron por los puestos de artesanías, saludaron a unas comadres y Mateo incluso jugó un rato a romper globos con dardos. Todo parecía ir bien, hasta que lo vio. O más bien, hasta que lo vio él. Don Ramiro, con su sombrero ladeado y su eterna mirada desconfiada, lo miraba desde una banca cerca del escenario. No sonreía, no saludaba, solo lo observaba, y no estaba solo. A su lado, dos hombres más murmuraban, uno de ellos señalando a Mateo con el mentón. El niño fingió no notarlos, pero su estómago se cerró como puño. Apuró el paso. «Abuela», susurró, «vámonos». «¿Sí? ¿Qué pasa? Nos están viendo». Elvira giró la cabeza discretamente, vio a Ramiro, vio los murmullos y entendió. «Quédate conmigo, no te separes». Continuaron caminando, tratando de mezclarse entre la gente, pero la tensión era real. Se notaba en los saludos tibios, en las miradas que se deslizaban rápido cuando pasaban, en las frases entrecortadas. Una señora mayor se les acercó de pronto con una sonrisa forzada. «Buenas noches, doña Elvira. Oiga, me dijeron que su nieto anda cuidando un animal por ahí. ¿Es cierto?». Elvira se la quedó viendo unos segundos, midiendo la intención en su voz. «¿Y a usted qué le importa, señora Rosario?». «No, nada, nomás decía. Es que se corre la voz, ya ve. Dicen que es un caballo medio peligroso, que ya lo han visto antes». Mateo sintió que todo el calor de su cuerpo se le iba al piso. Elvira, sin perder la calma, sonrió. Lo que se dice y lo que se sabe no siempre es lo mismo. Y siguió caminando llevándolo del brazo. A unos metros, un grupo de hombres hablaba fuerte, usando palabras como pelea, marcado y venganza. No los mencionaban directamente, pero Mateo sabía que hablaban de él, de Cenizo. Cuando por fin llegaron a la zona de los juegos mecánicos, Elvira se detuvo y lo miró de frente. «Ya no es un rumor, Mateo. Ya empezaron a hablar y no van a parar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pensar», con la cabeza fría. «Pero tú ya no vas solo al establo. Y si alguien se acerca, no le hables, ni una palabra». El sonido de los fuegos artificiales interrumpió la conversación. El cielo se iluminó con luces de colores, pero para Mateo todo era gris. En medio de la celebración, lo único que sentía era que algo se les venía encima. Algo grande, algo que ya no se podía detener, y Cenizo allá en el establo, solo, vulnerable. Mateo apretó los dientes. Esa noche entendió que el verdadero peligro ya no era el silencio. Era todo lo que la gente estaba empezando a decir en voz alta. El calor era denso, pegajoso, y el aire olía a tierra mojada antes de que cayera la primera gota. Mateo lo sintió desde temprano. Ese silencio raro que flota antes de una tormenta. Hasta los pájaros se habían callado. A media tarde, cuando Elvira estaba guardando la ropa del tendedero, un trueno largo y profundo retumbó como si partiera el cielo en dos. «¡Mateo, adentro!», gritó ella. Pero el niño no estaba. Había corrido al establo en cuanto el primer trueno se oyó. Algo en su pecho le decía que Cenizo no iba a aguantar esa tormenta encerrado. Cuando llegó, lo encontró inquieto, resoplando fuerte, girando en círculos como un animal atrapado. «Tranquilo, ya va a pasar», dijo Mateo acariciándole el cuello. Pero Cenizo no respondía. Olía el aire, pateaba el suelo, empujaba con el hocico la puerta de madera que apenas sostenía el cerrojo. Otro trueno, más fuerte. Y entonces ocurrió. Con una fuerza que Mateo no había visto antes, el caballo embistió la puerta, la rompió y salió corriendo bajo la lluvia. «¡Cenizo!», gritó Mateo, corriendo detrás de él sin pensar. La tormenta se soltó con furia. Lluvia espesa, viento helado, ramas volando. El pueblo entero se encerró, todos menos uno.
Cenizo corría desbocado por la calle principal, sus cascos golpeando el pavimento mojado. Algunos lo vieron desde las ventanas. Otros salieron cuando escucharon el alboroto. En una esquina, una motocicleta aparcada fue derribada por el caballo al chocar contra un bote de basura. Un coche frenó de golpe y resbaló sobre el empedrado. Nadie salió herido, pero el susto fue grande. Mateo llegó jadeando minutos después, empapado, buscando entre la lluvia sin saber a dónde había ido. Gritaba su nombre, pero el agua lo ahogaba todo. «Cenizo, Cenizo». Desde una casa alguien gritó: «Ese es el caballo del niño ese, el que escondían en el establo». Y ahí empezó, otra vez, las voces, las suposiciones, el juicio público. Elvira lo encontró en la plaza, empapado, solo, temblando. «¿Dónde está?» «No lo sé», lloró Mateo. «Se fue, no pude detenerlo». «Vámonos», le dijo, abrazándolo fuerte. «No podemos hacer más esta noche». Lo llevaron a casa, lo secaron, le prepararon un té. Pero Mateo no dejó de mirar por la ventana ni un segundo. Cenizo estaba allá afuera, solo, asustado, tal vez herido, y ahora todos lo estaban señalando como un peligro. Al día siguiente, las visitas empezaron a llegar. Primero fue don Ramiro con su cara de «se los dije». «Ese caballo es un problema», dijo desde la reja sin siquiera entrar. «Ya causó un accidente. ¿Qué más tiene que pasar?» Después vino Rosario, la vecina chismosa. «Yo entiendo que el niño esté encariñado, pero eso no es una mascota. Es un animal que estuvo en cosas feas. Trae mal karma». Y así, una tras otra, las opiniones llegaron, disfrazadas de preocupación. Pero Elvira no se dejó intimidar. «Gracias por su interés», decía con una sonrisa seca. «Pero nosotros lo vamos a resolver». Por dentro, sin embargo, estaba rota. Esa noche, mientras Elvira dormía en la mecedora, agotada, Mateo se levantó sin hacer ruido. Se puso el suéter más grueso, agarró una linterna y salió por la puerta trasera. No podía quedarse ahí, no sabiendo que Cenizo andaba por el monte, posiblemente herido, tal vez atrapado. Él lo había traído hasta ese punto. Él debía encontrarlo. Caminó bajo la luz tenue de la luna, entre árboles mojados, ramas que chasqueaban al paso y el barro que se pegaba a los zapatos. Su respiración era lo único que rompía el silencio. «Solo aguanta, compa. Voy por ti», murmuraba. Y con cada paso, el niño se hacía más grande, porque en ese momento Mateo ya no huía del miedo. Corría directo hacia él. Elvira cerró la puerta de la casa con llave y echó una mirada rápida a ambos lados de la calle. Mateo no estaba. Había salido temprano, seguramente en busca de Cenizo. Ella no lo detuvo. Sabía que el niño necesitaba hacerlo, pero también sabía que había otra batalla que solo ella podía pelear. Tomó su bolso y caminó hasta la antigua oficina municipal. Una construcción vieja, olvidada por casi todos, excepto por los que conocían los rincones donde se escondían los secretos del pueblo. Entró saludando al encargado, un hombre flaco de lentes gruesos, llamado Prudencio, que llevaba décadas detrás del mismo escritorio. «Doña Elvira, qué raro verla por acá. ¿Busca algo?» «Archivos viejos, Prudencio. Cosas de cuando el rancho La Esperanza aún funcionaba». Él la miró con recelo. «Eso ya casi ni se consulta. Son cajas polvosas, informes sin importancia». «Para mí sí la tienen». 2 horas después, Elvira estaba sentada en una mesa, rodeada de carpetas viejas que olían a humedad y olvido. Revisaba con paciencia, con los dedos manchados de tinta seca, buscando algo, cualquier cosa, que conectara ese caballo con el pasado que todos fingían no recordar, y lo encontró. Un acta policial de hace 9 años, sin firma oficial, con el sello apenas visible. Detallaba una redada interrumpida en las afueras del pueblo, denuncia anónima, corrales improvisados.
animales con señales de maltrato y una lista de nombres. Ahí estaba: Ramiro Montes, Hilario Ramos, un apellido que no quiso ver, Saldaña, su difunto esposo. Elvira cerró los ojos. Su garganta se cerró también. No puede ser, pero sí era. Las piezas empezaban a encajar. Las noches largas, las discusiones que no entendía, los silencios cuando preguntaba ¿de dónde viene ese dinero? Había vivido con un hombre que participó en eso, y nunca lo supo. No era solo el pueblo, era su propia casa. Salió de la oficina con los documentos fotocopiados, temblando. No de frío, de rabia, de decepción, pero también con claridad. Cuando llegó a casa, se encerró en el cuarto y leyó los papeles una y otra vez. Había pruebas, no solo rumores. Elvira ya no dudaba. Cenizo fue parte de ese círculo. Lo maltrataron, lo usaron, lo abandonaron. Pero lo más terrible era que nadie fue castigado. La denuncia se perdió y los involucrados siguieron viviendo como si nada. Esa noche, mientras servía la cena, Elvira no dijo palabra. Mateo regresó con la cara sucia, las manos rasguñadas y los ojos apagados. «No lo encontré», dijo. «Caminé todo el cerro, pregunté en la tienda, en la gasolinera. Nadie lo ha visto». Elvira lo miró. Quiso contarle todo, mostrarle los papeles, las marcas, los nombres, pero no lo hizo. «Va a volver, hijo. Cuando un animal se siente querido, regresa». Mateo asintió, pero no comió nada. Subió a su cuarto en silencio. Elvira quedó sola en la mesa. Abrió una de las copias y la sostuvo frente a la vela. Por un segundo, pensó en quemarla, en dejar todo como estaba, pero no. «Ya basta», murmuró. Ya fue suficiente silencio. Al día siguiente, se presentó en la casa de la periodista local, una mujer joven y tenaz llamada Camila Reyes, que trabajaba para una estación de radio independiente. «Necesito que escuche algo», le dijo, extendiéndole los papeles. Camila los leyó en silencio. Sus ojos se agrandaron conforme pasaba las hojas. «¿Usted está segura que quiere hablar de esto?» «Estoy más segura que nunca. Esto va a levantar polvo, mucho. Hay gente poderosa en esa lista. Entonces que se preparen para respirar tierra». Camila la miró con respeto. Era la primera vez que alguien del pueblo quería hablar en voz alta. «Vamos a hacer esto bien, doña Elvira, paso por paso, pero no se eche para atrás, ¿sí?» «No me voy a echar. Ya esperé demasiado». Mientras regresaba a casa, Elvira sintió el corazón pesado pero firme. Por primera vez en años no tenía miedo. Sabía que lo que venía iba a doler, que iba a remover cosas viejas, pero también sabía que solo enfrentando esa verdad podría proteger a su nieto y al animal que había despertado a todos los fantasmas. Cenizo no era solo un caballo herido. Era una herida abierta en la memoria de un pueblo que llevaba demasiado tiempo callando, y ella ya no iba a callar más. Elvira pasó la noche entera sentada frente a la ventana, viendo cómo las sombras del monte se estiraban con la luna. La carpeta con los documentos reposaba sobre la mesa abierta, como una herida recién expuesta. Tenía miedo, no por ella, ya no. Pero Mateo, él sí tenía toda la vida por delante. Y si hablaba, si sacaba todo a la luz, sabía bien que muchos no se quedarían de brazos cruzados. Los nombres que aparecían en esa lista no eran cualquiera. Ramiro, Hilario y otros que aún vivían, que eran dueños de tierras, de negocios, de secretos, hombres que habían construido poder sobre el silencio de otros. Y sin embargo, ¿cómo mirar a Mateo a los ojos? ¿Cómo decirle que era mejor callar, después de haberlo visto arriesgar todo por un caballo que ni siquiera hablaba? «Yo también tengo que hacer lo correcto», susurró. Esa mañana Mateo bajó en silencio, ojeroso. No preguntó por Cenizo. Ya no tenía fuerzas para esperanzas.
Elvira lo detuvo en seco con una frase que él no esperaba. «Vamos a denunciar». Él se detuvo en seco. «¿Qué?» «Todo. Lo que hicieron con los caballos. Lo que pasó en ese rancho. Quiero que el pueblo sepa». «¿Y tú crees que te van a dejar?» «No lo sé. Pero si tú tuviste el valor de esconder a Cenizo, yo no puedo quedarme sentada con los brazos cruzados». Mateo no dijo nada, pero algo en su expresión cambió. Por primera vez, vio en su abuela a alguien que también estaba dispuesto a arriesgar. Cuando salieron rumbo a la estación de radio donde Camila preparaba el reportaje, una figura apareció al final del camino. Un bulto oscuro, sucio, empapado de lodo. ¡Cenizo! Mateo soltó la mochila y corrió. El caballo, agotado, apenas se mantenía en pie. Tenía un corte en la pata, el pelaje lleno de ramas y barro seco, pero estaba vivo y había vuelto. Elvira sintió un nudo en la garganta, como si todo se acomodara en su lugar, como si el destino le dijera: «Aquí está tu respuesta». «Vino porque sabe que no estamos huyendo», dijo el niño, abrazando al animal. «Entonces no vamos a huir», respondió ella con los ojos húmedos. Horas más tarde, Camila recibió una llamada anónima, voz grave, amenazas apenas disfrazadas. «Si hablan, van a arrepentirse». Ella grabó todo. Luego llamó a Elvira. «Ya empezaron. ¿Estás segura que quiere seguir?» «Más que nunca», respondió Elvira sin dudar. Sabía que eso solo era el principio, que los hombres del silencio no iban a quedarse quietos. Pero también sabía que esta vez no estaban solos. Esa tarde, Camila transmitió el primer fragmento del reportaje, una grabación de la entrevista con Elvira. Su voz, firme pero dolida, relatando lo que sabía, lo que había visto, lo que había callado por miedo. El teléfono de la estación no dejó de sonar. Algunos para aplaudirla, otros para insultarla, pero nadie, absolutamente nadie, se quedó indiferente. En la plaza, los murmullos volvieron. Pero esta vez no eran solo chismes, eran preguntas, dudas, memorias que otros también habían enterrado. ¿Tú te acuerdas del caballo aquel? Mi primo una vez fue a esas peleas. Mi papá hablaba de eso, pero siempre decía que no se podía contar. Elvira lo había dicho, y ya no había vuelta atrás. Esa noche, frente al espejo del baño, Elvira se miró con detenimiento. No se veía más joven ni más fuerte, pero sí más real, como si por fin se reconociera a sí misma. Mateo pasó por el pasillo y se detuvo en la puerta. ¿Y si algo nos pasa? Entonces que nos pase por hacer lo correcto, respondió ella sin pensarlo. Él asintió, y en su rostro, por primera vez en mucho tiempo, no hubo miedo, solo decisión. La misma que Cenizo había tenido al regresar, la misma que Elvira tenía ahora, dispuesta a enfrentar al pueblo, al pasado y al precio de romper el silencio. La radio local estalló al mediodía. Camila, con voz firme y clara, soltó al aire la primera parte del reportaje. No dijo nombres completos, pero fue directa. Habló de las peleas clandestinas, de la red que operó en La Esperanza, del caballo sobreviviente y de la denuncia de Elvira. La grabación de la voz de Elvira sonaba como un cuchillo lento. No lo conté por años porque tenía miedo. Miedo de saber que la persona que dormía a mi lado era parte de eso. Las palabras no tardaron en hacer eco. Para cuando Camila terminó de hablar, ya había mensajes en el buzón, llamadas cortadas al aire, comentarios en redes sociales. Algunos apoyaban, otros amenazaban, pero todos escuchaban. Ese mismo día, alguien dejó una nota en la reja de la casa de Elvira. «Ya basta, señora. Cállese o lo va a lamentar». Mateo la encontró al regresar del monte. El papel temblaba en sus manos. «Abuela». Elvira tomó la nota, la leyó y la rompió sin decir nada. «Eso significa que vamos bien». Camila no se detuvo.
Al día siguiente fue a buscar a Prudencio, el encargado del archivo, y con su ayuda sacó copias de documentos que Elvira ni siquiera había visto. Registros veterinarios, licencias sospechosas, cartas sin firmar. Con todo eso en mano, empezó a buscar testimonios, y para su sorpresa la gente empezó a hablar. Primero fue Lucinda, una mujer que trabajó limpiando en el rancho y siempre supo que había algo raro. Luego Toño, un joven que siendo niño se metió de curioso a una pelea y nunca olvidó los gritos de los caballos. «A mí también me mandaron callar», dijo Lucinda. «Me dieron dinero y me dijeron que si abría la boca nadie me volvería a contratar». «¿Y yo?» Toño tragó saliva. «Yo vi cómo los golpeaban con palos de fierro. No era una pelea, era una tortura. Camila grabó todo. Con cada testimonio, la historia se hacía más sólida y más peligrosa. En la plaza, las opiniones se partieron como relámpago en tormenta. Ya era hora que alguien hablara», decía una señora mayor en la fila de la panadería. «Puro chisme de vieja ardida», replicó un hombre con sombrero cruzado de brazos. «Si la periodista sigue con eso, le va a pasar algo feo». «¿Y tú cómo sabes tanto, compadre?» La tensión era evidente, y esa misma tensión se respiraba en casa de Elvira. Cada día llegaban más personas preguntando, husmeando, dudando. Mateo no se separaba de Cenizo. Lo cuidaba como a un hermano, pero ya no era solo por cariño. Era por temor. Sabía que había gente que preferiría ver al caballo muerto antes que como símbolo de algo más grande. «¿Y si lo quieren hacer desaparecer?», preguntó un día en voz baja. Elvira no respondió. Solo le acarició el cabello con una ternura que mezclaba orgullo y dolor. Una tarde, Camila recibió un sobre anónimo. Dentro, una hoja doblada con una lista escrita a mano. Nombres, fechas, montos de dinero. Alguien de adentro había empezado a hablar, pero aún no quería mostrar la cara. Camila se lo llevó a Elvira. Esto es dinamita». «Entonces préndele la mecha», respondió la mujer, sin titubear. Pero Camila sabía que eso significaba cruzar un punto de no retorno. A partir de ese momento nadie estaría a salvo, ni ella, ni Elvira, ni Mateo. «¿Y el pueblo?», preguntó. «¿Está listo para saber la verdad?». «No lo sé», dijo Elvira, «pero yo sí estoy lista para contarla». Cenizo ya caminaba con más firmeza. La herida de la pata cicatrizaba bien, y aunque seguía receloso con los extraños, ya no temblaba cuando escuchaba un trueno. Mateo lo sacó del establo una mañana y lo llevó a pastar al campo abierto, a plena vista. Lo miró con los brazos cruzados, como retando al mundo. «Si alguien quiere venir por ti, tendrá que pasar por mí primero». Y esa imagen, la de un niño flaco de ojos serios junto a un caballo marcado por el pasado, empezó a convertirse en símbolo. Sin quererlo, sin buscarlo. No era solo un secreto escondido. Era una verdad que por fin empezaba a despertar. Elvira y Mateo caminaron hacia la tienda del pueblo con la intención de comprar lo necesario para la semana, pero bastó con dar unos pasos en la calle principal para sentir el cambio. Las miradas, las conversaciones que se detenían al verlos, el saludo forzado de la panadera, el silencio incómodo del carnicero, que de pronto ya no tenía la carne que siempre les apartaba. «Vámonos, abuela», susurró Mateo bajando la cabeza. Elvira levantó el mentón. No iba a dejar que la empujaran al rincón de la vergüenza por hablar. Apretó los dientes, pagó una bolsa de arroz y salió con la dignidad intacta, aunque el corazón le latía fuerte. «Esto es miedo», dijo cuando doblaron la esquina. «No enojo, miedo a lo que se sabe pero nunca se dice». Mateo no contestó, pero sí entendió. Sentía en la piel esa sensación de ser el señalado, y dolía más cuando venía de quienes antes los abrazaban en la plaza. Esa misma noche, mientras Elvira lavaba los trastes, un ruido fuerte sacudió la parte trasera de la casa.
Mateo corrió al patio, encontró la reja del establo abierta y la cerca rota. Cenizo estaba bien, asustado, con los ojos abiertos como platos. ¡Abuela! Salió corriendo con un machete viejo en la mano, lista para enfrentar lo que fuera, pero ya no había nadie. Solo el silencio y unas huellas de botas que se perdían en la tierra mojada. Intentaron soltarlo, dijo Mateo, o llevárselo, o asustarnos, agregó ella. Miró hacia el monte, luego al cielo. Pero no nos vamos a ir. Esa noche reforzaron la reja con lo que pudieron. Amarraron una cadena oxidada al portón y pusieron una campana vieja como alarma improvisada. Y aunque no durmieron del todo, supieron que algo había cambiado entre ellos. Estaban más unidos que nunca. Al día siguiente, Elvira fue a dejar unos panes a la iglesia, como hacía siempre. Pero la hermana Clara, que antes la recibía con gusto, solo abrió un poco la puerta. Gracias, doña Elvira, pero ya no podemos aceptar donaciones por ahora. Por todo esto que está pasando, usted entiende. Elvira no dijo nada, solo asintió, tragándose la rabia. De regreso en casa preparó el almuerzo sin ganas. Mateo llegó con las manos sucias de haber estado arreglando la cerca. «Ya está todo bien otra vez», le dijo. Ella le sirvió un plato y se sentó frente a él. «¿Tú me odias por lo que está pasando?» Mateo la miró confundido. «¿Cómo crees? Es que yo fui quien empezó todo esto. Antes, tú podías andar por el pueblo sin que te miraran así, y ahora...» «Abuela», la interrumpió, «yo nunca me había sentido tan orgulloso de ti». Elvira parpadeó, sorprendida. Nunca nadie había hecho algo por Cenizo, ni por lo que pasó. Tú fuiste la primera, y si te cierran las puertas, es porque no quieren ver lo que ya no se puede esconder. Ella tragó saliva. No dijo nada, pero las lágrimas que le resbalaban por las mejillas hablaron por ella. Esa noche tocaron la puerta. Elvira se tensó. Mateo se paró al instante. Afuera estaba Lucinda, la mujer que había dado testimonio en la radio. «Perdone que venga así, sin avisar, pero quería decirle que no está sola. Hay más gente que está con usted, solo que les cuesta hablar». Elvira la invitó a pasar. Se sentaron en la cocina, con un café humeante entre las manos. «Hace años, yo también me quedé callada, y todavía me pesa, pero si usted se atrevió, yo también voy a seguir hablando». Cuando Lucinda se fue, Elvira se quedó mirando el portón. No sabía quién más vendría, ni si sería con apoyo o con amenazas, pero por primera vez en mucho tiempo sintió que ya no era solo ella contra el mundo. La mañana siguiente Mateo llevó a Cenizo a caminar por el camino viejo, ese que va hacia los campos. Pasaron junto a unos campesinos que lo observaron sin decir palabra. Uno de ellos, un hombre mayor, se acercó. «¿Es ese el caballo?» Mateo asintió. «Lo vi una vez. En la pelea que hicieron en San Bartolo, le pegaron tan feo que pensé que se había muerto». El hombre agachó la cabeza. «Me alegra saber que alguien tuvo el valor de cuidarlo. Nosotros no lo tuvimos». Mateo no respondió. Solo acarició a Cenizo con fuerza. El caballo levantó la cabeza, tranquilo, como si supiera que, al fin, algunas puertas no se cerraban. Solo se abrían más lento, con más dolor, pero con verdad. Elvira se paró frente a la antigua casa de los Ramos, justo donde años atrás evitaba pasar. Era una construcción grande, con portones oxidados y un jardín seco. Allí vivía Hilario Ramos, uno de los nombres en esa lista maldita, uno de los que nunca fue castigado, de los que siempre caminó con impunidad por el pueblo. Respiró hondo. El miedo aún estaba ahí, agazapado en su estómago, pero ya no mandaba. Tocó la puerta con 3 golpes firmes. Un par de segundos después, la madera crujió y apareció Hilario, más viejo, más lento, pero con los mismos ojos fríos. «Elvira, qué sorpresa. No vengo por cortesía». El hombre se apoyó en el marco incómodo. «Entonces,
Vengo a decirte que ya no me vas a callar, que ya no me vas a asustar, que lo que hicieron no se va a borrar solo porque ustedes se quedaron callados. Hilario sonrió torcido. ¿Y eso qué va a cambiar? Va a cambiarlo todo, porque aunque no terminen tras las rejas, el pueblo ya sabe. Y eso, Hilario, pesa más que una celda. Él quiso responder, pero se quedó mudo. Por primera vez, Elvira lo vio dudar, y eso fue suficiente. No vine a pelear, solo vine a verte la cara y decirte que ya no le tienes miedo a una vieja, sino a tu propia historia. Y se fue, dejando la puerta abierta y al hombre con la mirada perdida. Mientras tanto, Mateo ayudaba a reforzar la cerca del establo cuando Ramiro apareció en la vereda sin anunciarse. «Vine a hablar contigo, chamaco». Mateo no respondió, pero tampoco se echó para atrás. Se quedó parado, con las manos llenas de tierra y una pala a su lado. «Ese caballo no es un héroe», dijo Ramiro. «Es un mal recuerdo, un problema. Deberías dejarlo ir». Mateo apretó los dientes. «¿Por qué? ¿Porque les recuerda lo que hicieron? Porque no entiendes en qué te estás metiendo. No sabes cómo eran las cosas antes». «No me importa cómo eran, me importa cómo deberían ser». Ramiro soltó una carcajada seca. «Hablas como adulto». «Porque los adultos que estaban fallaron». Ramiro dio un paso atrás. Lo miró largo, y por un instante, Mateo notó algo nuevo en sus ojos. No burla, no enojo, algo más parecido a vergüenza. No dijo más, se fue sin mirar atrás. Esa noche, Elvira se sentó con Mateo en la cocina. La vela sobre la mesa lanzaba sombras largas. Hoy vi a Hilario. Mateo alzó la vista. ¿Y? Nada. Solo quería verlo sabiendo que ya no podía hacerme daño. Y te sentiste mejor. Me sentí libre. Guardaron silencio unos segundos. ¿Tú crees que esto se va a acabar?, preguntó él. No del todo. Pero cuando uno habla, lo que sigue ya no es miedo. Es conciencia. Yo no entiendo cómo antes nadie hacía nada. Porque el miedo cambia formas. Se mete en la costumbre, en las familias, en los vecinos. Pero un día, alguien lo rompe. Tú lo rompiste. Mateo bajó la cabeza como si no supiera cómo recibir esas palabras. ¿Y tú crees que Cenizo lo sepa?, preguntó, medio en broma. Lo siente. Los animales saben cuándo están a salvo, igual que las personas. Esa madrugada, la tormenta volvió, pero esta vez no corrieron al establo con miedo. Esperaron sentados, escuchando la lluvia, sabiendo que Cenizo estaba bien, que la reja resistía, que ellos ya no huían. El monte seguía oscuro, el pueblo seguía dividido, pero dentro de esa casa algo era distinto. Había verdad, había vínculo, había valentía, y aunque todavía quedaban noches largas y palabras por decir, una cosa era cierta: lo que quedaba después del miedo era la fuerza, esa que no se grita, pero se siente, la que se hereda como un apellido, la que se aprende cuando uno decide no callar. Las hojas del gran laurel que crecía en el patio trasero bailaban con el viento. Su sombra se extendía sobre la tierra húmeda justo donde Cenizo descansaba, echado con las patas estiradas, como si el tiempo no pesara sobre él. A su alrededor, el aire ya no era de peligro, sino de espera. Mateo se sentó a su lado con un libro abierto que ya no leía. Observaba cada respiración del caballo como si contara latidos. «Estás mejor, ¿verdad?», le dijo en voz baja. Cenizo movió las orejas, parpadeó lento. Sus heridas ya no estaban abiertas, y aunque las cicatrices seguían ahí, la piel había vuelto a cerrar. Lo que no cerraba era lo que el pueblo aún no sabía qué hacer con él. Una señora se asomó por la reja esa tarde. Era la misma que antes cruzaba de banqueta para no verlos. Es ese el caballo de la historia. Elvira, que estaba barriendo el patio, levantó la vista. Sí, él es. Se ve tranquilo, porque ya no le pegan. La mujer no supo qué responder. Se quedó un momento viendo a Cenizo, luego asintió.
Mi hijo escuchó la entrevista en la radio. Dice que ese caballo tiene más coraje que muchos hombres. Elvira no respondió. No hacía falta. Después de que la mujer se fue, Mateo salió del establo con la cubeta vacía. ¿Qué quería? ¿Verlo? No más eso. Elvira miró a su nieto y sonrió. Parece que ya no solo es nuestro. Días después, llegó el maestro Álvaro, el mismo que daba clases en la primaria donde Mateo solía ir antes de la tragedia familiar. Venía con un cuaderno y una cámara prestada. ¿Puedo tomarle una foto a Cenizo? Queremos hacer una actividad con los niños, sobre memoria, sobre símbolos de lucha. Mateo asintió sin entender del todo. Álvaro se agachó y tomó varias fotos, cuidando de no hacer ruido. ¿Sabes qué es un símbolo, Mateo? Como una estatua. Más o menos. Es algo que representa una idea más grande. Y tu caballo ya no es solo un caballo. Mateo acarició el lomo de Cenizo y miró al maestro con curiosidad. Entonces, ¿qué es? Es la prueba de que lo roto también se puede levantar. Desde entonces, el laurel del patio se volvió punto de encuentro. Gente llegaba con pretextos simples. Una bolsa de zanahorias, un frasco de miel, preguntas sueltas. Nadie decía abiertamente, vine a ver al caballo, pero todos terminaban junto a él. Un día, una niña de 6 años se acercó con su mamá. Se agachó, miró a Cenizo y le habló como si fuera su amigo. ¿Tú también tuviste miedo? Cenizo no se movió, pero la niña lo abrazó del cuello. La mamá quiso separarla, pero Elvira negó con la cabeza. Déjala. A veces los niños entienden más que nosotros. Una mañana, Mateo notó algo curioso. Una de las cicatrices de Cenizo, la más larga, la que formaba esa línea torcida en el lomo, ya no se veía igual. Seguía ahí, pero ahora parecía parte de él. Como una firma, no una herida. «Abuela», dijo mientras la tocaba con la punta de los dedos. «¿Y si esta marca ya no le duele?» Elvira se agachó a su lado. «Tal vez, o tal vez ya aprendió a vivir con ella. ¿Tú crees que la gente también pueda hacer eso? Solo si dejan de esconderla». Camila volvió un día, grabadora en mano, sonrisa franca. «Ahora sí quiero grabar a Mateo», dijo. «Que él cuente la historia desde su voz». Mateo dudó. Nunca le gustaron los micrófonos, pero miró a Cenizo y entendió. Esa historia también era suya. «Está bien, pero no quiero que digan que lo salvé. Él también me salvó a mí». Elvira escuchó eso desde la puerta, con el corazón apretado. No dijo nada, pero supo que esas palabras eran la verdad más pura que se había dicho en toda esa historia, porque Cenizo, con su cuerpo marcado y su dignidad intacta, se había vuelto espejo de un pueblo que cayó, de una mujer que resistió, de un niño que no aceptó quedarse quieto, y bajo el laurel esa verdad florecía, sin miedo, sin vergüenza, como debe ser. La sala comunal del pueblo nunca había estado tan llena. Las sillas eran de plástico, dispuestas en filas rectas bajo un techo que crujía con el viento. La gente se amontonaba en los pasillos, algunos de pie, otros con brazos cruzados y ojos cargados de expectativa. En el centro, una mesa con 3 representantes del gobierno estatal. Frente a ellos, Camila, Elvira y otros vecinos con documentos, grabaciones, fotos y rabia acumulada. Mateo estaba al fondo, junto a Cenizo, que esperaba tranquilo bajo la sombra de un árbol cercano. No lo dejaron entrar al recinto, pero todos sabían que de alguna forma también estaba presente. Elvira fue la primera en hablar, sin papel, sin titubeos. «No vengo a pedir castigo por venganza. Vengo a exigir justicia por dignidad». Silencio, luego murmullos. Camila presentó su investigación. Expuso fechas, testimonios, pruebas, mostró grabaciones de los testimonios anónimos, de los rastros de dinero que vinculaban a ciertos nombres. Mencionó las cicatrices, los desaparecidos.
lo que nunca se quiso investigar. La sala se mantuvo en tensión durante horas. Al final de la audiencia, las autoridades hablaron. Reconocieron que había pruebas suficientes para abrir una carpeta de investigación formal. Anunciaron que Hilario Ramos y otros 2 nombres menores serían citados a declarar. Pero no todos. Don Ramiro, por ejemplo, no apareció en ningún documento oficial. Su nombre, aunque repetido en los testimonios, no estaba respaldado por registros formales. «Sin evidencia concreta, no podemos actuar», dijo uno de los funcionarios con tono diplomático. La sala estalló. «¡Claro que no pueden! ¡Si todo lo esconden!», gritó una mujer. «¡Siempre igual!», exclamó alguien más. Pero Elvira levantó la mano. Todos se callaron. Que esto no termine hoy, que aunque no paguen todos, el pueblo ya los vio, ya los escuchó, ya los reconoció. Los murmullos se convirtieron en aplausos lentos, uno tras otro. Después de la audiencia, algo cambió en el aire. No era una revolución, no eran marchas, pero sí una forma nueva de mirar. Al día siguiente, en la panadería, una joven preguntó en voz alta: «¿Ustedes creen que todo eso sí pasó?». Y una señora mayor respondió sin miedo: «Sí, y todos lo sabíamos, pero nadie decía nada». Ese «nadie decía nada» se volvió una frase repetida en el mercado, en la fila del agua, en la escuela. ¿Por qué no dijimos nada? Porque teníamos miedo. Y ahora ya no. Una semana después, Elvira y Mateo fueron invitados a la primaria, no para hablar de política ni de violencia, sino de memoria. Cenizo esperó bajo un árbol mientras los niños dibujaban caballos con alas, cicatrices con forma de flores y escribían frases como: «Ser valiente no es pelear, es decir la verdad. Las heridas no se tapan, se sanan». Una maestra se acercó a Elvira emocionada. «Usted no solo salvó a un caballo, doña Elvira, le enseñó a estos niños que se puede decir lo que duele». Ella no respondió, solo apretó la mano de Mateo, que ese día habló con claridad como nunca antes. «Mi abuela me enseñó que el miedo no se quita, pero se enfrenta». Algunos en el pueblo aún evitaban mirar. Otros murmuraban por lo bajo que todo era exageración, pero la mayoría ya no podía ignorar. Hilario Ramos fue sancionado con una multa y la pérdida de derechos sobre sus tierras. Poco para algunos, suficiente para otros. Pero más allá de los castigos, lo que más pesaba era lo que se había abierto, lo que ya no podían cerrar, porque el nombre de Cenizo dejó de ser el de un caballo, se volvió símbolo, se volvió historia viva, se volvió marca. Y aunque no todos pagaron, aunque no hubo cárcel ni justicia plena, sí hubo algo que nunca antes había sucedido. Un pueblo que se miró al espejo sin bajar la vista. Y ese reflejo, con todo y sus cicatrices, ya no tenía miedo. Mateo encontró el cuaderno una tarde, buscando entre las cosas de su papá. Era viejo, de tapas duras, con los bordes doblados y hojas que crujían al pasar. Lo abrió sin pensarlo y encontró páginas vacías, y entonces escribió, no como tarea, no como castigo. Escribió porque algo dentro de él no podía quedarse callado. Empezó por lo más simple. No sabía que un caballo podía cambiar mi vida. Las palabras salieron solas, con letra apretada, con tinta corrida. Escribió sobre el primer encuentro, sobre las cicatrices, sobre las noches escondido en el monte, sobre el miedo y la rabia. Escribió sobre su abuela, sobre la fuerza que viene del dolor. Cuando terminó la primera página, respiró hondo. No era una confesión, era un testimonio, y no iba a ser el único. Camila, al leer el texto, no dudó en mandarlo a una organización nacional de rescate animal. Solo para que vean, les dijo. Una semana después, Mateo recibió una carta con membrete brillante y logo de colores. Era de la Fundación Libertad Equina. No solo lo felicitaban por su valentía, querían compartir su historia en su sitio web.
Con su permiso, claro. Mateo leyó el mensaje varias veces antes de mostrarlo a Elvira. ¿Crees que de verdad le importe a alguien lo que escribí? A veces las palabras de un niño llegan más lejos que los gritos de 1000 adultos. Y aceptó. Días después, Camila llevó una copia impresa del artículo. Incluía una foto de Mateo acariciando a Cenizo bajo el laurel y el texto completo de su relato. Lo dejaron pegado en la ventana de la casa, como quien deja una bandera. Pasaban vecinos y se detenían a leer. Algunos lo hacían de reojo, otros con lágrimas. Un grupo de jóvenes tomó fotos y las subió a redes sociales. En menos de 24 horas, el texto de Mateo estaba dando vueltas por todo el país. El niño del caballo herido, decían los titulares. Mateo no entendía la magnitud. Solo sabía que su verdad ya no era solo suya, y eso lo asustaba, pero también lo hacía sentir más fuerte. Una maestra de otro estado escribió a la escuela del pueblo. Quería que Mateo participara en una campaña educativa sobre protección animal. Después, otra organización le ofreció grabar un video contando su historia. Mateo dudaba. No le gustaba hablar frente a cámaras, pero Elvira le puso la mano en el hombro y le dijo: «No tienes que contar todo, solo lo que te nazca. Y si no quieres hacerlo, está bien también, pero si lo haces, vas a tocar a gente que ni conoces. Vas a plantar una semilla». Y él aceptó, no por fama, ni por premios, sino por Cenizo, por todos los que no pueden hablar. Con el tiempo, otras cartas empezaron a llegar, de niñas que querían ser veterinarias, de adultos que recordaban haber callado algo parecido, de pueblos que nunca habían hablado de sus propios cenizos. Una carta llegó desde Uruguay, otra desde Chiapas, otra desde un refugio de animales en Querétaro, todas con algo en común: la gratitud. Gracias por escribir. Gracias por contar lo que muchos no supimos cómo decir. Gracias por cuidar lo que otros abandonaron. Mateo, en silencio, guardaba cada carta en una caja de zapatos. Y cada noche antes de dormir, la sacaba y leía una. Como quien repasa oraciones antes de soñar. Elvira nunca hizo alarde, pero cada vez que pasaba alguien por la ventana y se detenía frente al texto, ella sonreía bajito. No por lo que decía, sino porque sabía quién lo había escrito, sabía cuánto había costado llegar ahí. Una mañana, mientras Mateo alimentaba a Cenizo, ella se acercó con una hoja en la mano. «¿Qué es eso?» «Una carta. Para ti». Mateo la leyó en silencio. Era de un joven de la ciudad que contaba cómo, gracias a su historia, decidió denunciar a un vecino que maltrataba a sus animales. Mateo guardó la carta, miró a su abuela y le dijo: «Entonces sí sirve, ¿no?» «Claro que sirve. Cada vez que uno habla, alguien despierta». Y bajo el laurel, con el cuaderno abierto sobre las piernas, Mateo volvió a escribir. Porque las heridas pueden marcar, pero también pueden guiar. La tarde caía despacio, como si no tuviera prisa. El cielo, manchado de naranjas y rosados, envolvía la hacienda con una calma que ya no se sentía extraña. El laurel se mecía con suavidad, dejando caer hojas que flotaban como plumas hasta la tierra. Mateo y Elvira estaban sentados en el mismo banco de madera donde meses atrás casi no se hablaban. Ahora, el silencio entre ellos era otro. No pesaba, acompañaba. Frente a ellos, Cenizo pastaba tranquilo. El sol bañaba su lomo oscuro, y la cicatriz, que alguna vez fue símbolo de horror, ahora parecía solo una parte más de su historia. «Ya no se ve tan lastimado, ¿verdad?», dijo Mateo, sin apartar la vista. Elvira asintió. «No, ya no carga solo dolor. Ahora carga con todo lo que vino después». «¿Tú crees que él sepa lo que hicimos por él?», preguntó Mateo. «No sé si lo entienda como nosotros, pero lo siente, y eso basta». Mateo pensó un momento, luego agregó: «¿Y tú? ¿Te sientes mejor?».
Elvira respiró hondo mirando el horizonte. Me siento distinta, como si por fin lo que tenía enterrado ya no pesara tanto. ¿Y ya no tienes miedo? Ella lo miró con una sonrisa tranquila. Claro que tengo miedo. El miedo no se va. Solo aprende a caminar con uno. Pero ahora no me paraliza. Ahora me impulsa. El viento trajo el aroma del café recién hecho desde la cocina. En la reja, alguien había colgado una cinta verde con una nota. Gracias por no callar. No sabían quién la había dejado, pero ahí se quedó, como señal de que algo se había movido más allá de lo visible. ¿Recuerdas el día que lo encontraste?, preguntó Elvira. Claro, nunca había sentido algo así, como si el mundo me pidiera que no me fuera, que me quedara con él. ¿Y ahora? Ahora siento que fue él quien me encontró a mí. Elvira lo miró. Sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y melancolía. Sabía que ese niño ya no era el mismo, ni ella. Hubo nombres que nunca aparecieron, historias que no se contaron, gente que siguió negando o callando. Pero el pueblo ya no era el mismo, porque aunque la justicia no fue total, el silencio sí se había roto. La historia de Cenizo ya no era solo de dolor, era de transformación, de cómo una herida puede ser principio y no final. ¿Y si un día alguien más necesita ayuda?, preguntó Mateo. Como Cenizo, pero en otro lado, otra historia. Entonces harás lo mismo, dijo Elvira, firme. Escucharás, te acercarás, y si puedes, ayudarás. Mateo bajó la mirada, sonrió. No prometió nada con palabras, pero la promesa ya estaba hecha. El sol se ocultó del todo, la brisa era más fresca, y el cielo ya se llenaba de las primeras estrellas. Mateo se levantó, caminó hasta donde estaba Cenizo y se agachó frente a él. Lo miró a los ojos y le habló bajito como siempre. Aquí empezó todo, ¿verdad? El caballo bajó la cabeza y la apoyó sobre el hombro del niño, como si también supiera que, aunque no pudieran explicarlo con palabras, algo sagrado había ocurrido entre ellos. Elvira los miraba desde el banco, con el corazón lleno. Y aunque no todas las respuestas se habían encontrado, aunque quedaban historias por cerrar, había algo claro. La verdad, cuando se comparte, no cura todo, pero sí da paz. Y en ese rincón del mundo, donde un niño, una abuela y un caballo aprendieron a sanar juntos, la esperanza ya no era una palabra lejana, era un laurel en flor, era una cicatriz que ya no dolía, era el inicio de todo lo que vendría después. A veces las cicatrices más profundas no están en la piel, sino en el alma. Y a veces lo que otros desechan se convierte en símbolo de dignidad, de memoria y de amor. Esta no fue solo la historia de un niño y un caballo herido, fue la historia de un pueblo que se atrevió a mirarse de frente, de una abuela que rompió el silencio, de un vínculo que contra todo eligió sanar en vez de huir. Porque cuando alguien se atreve a cuidar lo que otros lastimaron, el mundo cambia, aunque sea solo un poco, aunque sea solo en un rincón del campo. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario con lo que más te conmovió. Regálanos un me gusta si tú también crees que las verdades, por más dolorosas que sean, deben contarse. Y comparte este video con alguien que necesite recordar que incluso las heridas más grandes pueden transformarse en fuerza. Sé parte de esta comunidad de almas que sienten, que piensan, que no se rinden. Y si quieres seguir recibiendo historias tan profundas y humanas como esta, suscríbete al canal, porque aquí cada historia es más que una historia, es un espejo, es una voz. Es una verdad que vale la pena escuchar.